Institución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Jesús Arismendi Valdés aquí en Anunciación TV, como cada semana, platicando con líderes altruistas, líderes sociales, y hoy me da mucho gusto recibir en este estudio a un buen amigo, Víctor Chávez Huitrón. Él es director nacional de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Pontificia de México. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, bien, gracias a Dios. Contento de estar contigo. Pues ya un rato de conocernos, ya un poquito más de 15, casi 20 años, Víctor, y bueno, lo recuerdo con mucha alegría porque fue una de las primeras entrevistas que me tocó hacerle a este gran señor allá cuando estaba en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Ahí, bueno, pues los nervios a uno le ganaban, pero bueno, siempre cordial esa charla, platicar contigo, Víctor, bienvenido. A mí me siguen ganando los nervios, ¿eh? Bueno, y más, sí, éramos jóvenes y bellos en aquel momento. Ya hace unos cuantos años, y bueno, pues aquí contentos. Ahora nos vienes a platicar de la Universidad Pontificia de México, y bueno, que platicando antes de entrar al aire, que bueno, es una universidad con ya ¿cuántos años? Pues mira, si nos vamos a las raíces históricas, pues 1551. Ya un ratote. Pero si tomamos en cuenta algunas vicisitudes que también hicieron que se cerrara y se abriera, se cerrara, se abriera por 4 ocasiones, la última reapertura, y en el momento que estamos viviendo, data del año 82. Del año 82 nuevamente se abre a la población la Universidad Pontificia de México, como su cuarta reapertura, gracias un poco al impulso que le dio el Papa, ahora San Juan Pablo II, para que se reabriera, porque para el Papa no era comprensible de alguna forma que un país católico tan grande como es México y tan importante, pues tuviera cerrada su universidad pontificia, o sea, por cuestiones históricas, políticas. 25 años ya. Un poquito más, desde el año 82 a la fecha estamos ya en el 32, 33 años. 33 años, y bueno, ¿qué llevó a cerrarla en esas 4 ocasiones? Cuéntanos un poquito de esta historia, Víctor. Mira, se erige en el año 1551, y abre sus puertas en el año 1553, precisamente el 25 de enero. Por eso todos los días 25 de enero se celebra el Día de la Universidad Pontificia de México. Y durante 3 siglos funcionó bien, funcionó con toda su oferta académica, particularmente centrada en humanidades y en teología. Ahí se formaron los grandes hombres y mujeres de este país en esta época colonial, y con las leyes de reforma, en el año 1856 se cierra por primera ocasión. Después se hacen otros intentos, en un siglo más o menos de tiempo, 3, 4 intentos por abrirse, y se cierra nuevamente, más que nada por cuestiones de orden político. Estamos en tiempo fuerte de esta visión en la cual pues, la Iglesia quería ser reducida a nada, ¿no? Con las leyes de reforma y todas sus consecuencias, el marco constitucional vigente de la Constitución de 1857 y luego la de 1917, hicieron que se abriera y se cerrara. Está además de por medio el movimiento de la Revolución Mexicana, que también fue imposible que se reabriera, y se hizo un primer intento allá por el año 1967 de reaperturarla, pero no alcanzó a ser universidad, se quedó como una facultad de teología, el ICES. Y en el año 82, bueno, primero en el 79 que viene el Papa Juan Pablo II a México, recordemos esa gran primera visita que hizo, entre otros de los temas impulsó su reapertura. Entonces se nombró a una comisión de obispos encargados de esta reapertura, se hizo todo un trabajo, se consiguió un predio nuevo en el sur de la Ciudad de México, en la delegación Tlalpan, y ahí se aperturó en el año 82 nuevamente la universidad. Esta universidad es una universidad católica, es una universidad pontificia, digamos, del Papa, como otras tantas que hay en el mundo entero. En muchos países hay cientos de universidades pontificias y pertenecen, digamos, a una red de universidades pontificias que están normadas por documentos, por la Iglesia, concretamente por la Constitución Ex Corde Ecclesia, que norma todas las universidades católicas que hay en el mundo,
y estamos sujetos a esa normatividad, por tanto reconocidos por la Santa Sede, por el Vaticano, por el Papa. Es la única que hay en México. Si usted va a otros países, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica o de Europa, España, Italia, no se diga, hay decenas de universidades pontificias. En México solamente hay una y está para servicio de todo el país, de todas las diócesis, de toda la comunidad católica creyente a lo largo y ancho de este país. Entonces sirve a más de 90 diócesis y a todas las comunidades religiosas que vivimos en este país. Bueno, y sin embargo podrían estudiar ahí personas que no son católicas también, ¿no? Sí, evidentemente no es una prerrogativa presentar tu acta de bautismo, sino que está abierta a toda la comunidad en general. Se tienen estudios de filosofía, de teología, de derecho canónico, y también está la Facultad de Ciencias y Humanidades, donde ahorita funciona la licenciatura en Derecho Civil. Se tienen también todo un amplio espectro de diplomados, de cursos, de seminarios, sobre todo que se imparten los días sábados. Y ahí la comunidad es muy amplia, nos acompañan laicos, laicas, hombres y mujeres de muchas partes, y también algunos que ellos mismos han manifestado, pues que no son fervientemente católicos, ¿no? Entonces, es una formación muy amplia en distintos temas, pero no es una prerrogativa necesaria manifestarte católico. Y una buena elección para los alumnos que gusten de la filosofía, del derecho y esto de las humanidades, ¿no? Que tanta falta hace en estos tiempos que estamos viviendo en este país, ¿no, Víctor? Yo creo que has tocado un tema, Jesús, muy importante. Digamos que la principal motivo por el cual quería venir a comentar con tu auditorio, con su auditorio, por la necesidad que tiene el país de humanistas bien formados. Y decir humanismo, pues sí, también tiene que ver con las ciencias positivas, con la psicología, con la historia, con la sociología misma y otras tantas, pero particularmente con la filosofía, con el derecho y con la teología, porque interdisciplinarmente nos aportan luces para entender quién es el hombre, quién es la sociedad, hacia dónde está llamada a desarrollarse y por lo tanto a buscar caminos nuevos en el devenir histórico de nuestro país. Y este país particularmente pues adolece de humanistas. Así es, si te parece, Víctor, vamos a un corte y volvemos aquí en Anunciación TV, platicando de lo que es la Universidad Pontificia en México, que como lo dijo Víctor, hay solo una aquí en México y propiamente en la Ciudad de México, y bueno, en un lugar emblemático como es la delegación Tlalpan, ahí en el pleno corazón, en el centro, un lugar emblemático y enigmático. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Víctor Manuel Chávez Huitrón de la Universidad Pontificia de México. Y bueno, platicábamos que en este país estamos viendo una situación crítica, ausencia de valores, violencia, y bueno, que nos hace falta humanistas, y una opción es la Universidad Pontificia de México. Y bueno, me hace recordar, Víctor, a las confesiones de San Agustín, que decía: no hay maldad, sino ausencia del bien, ¿no? Sí. Yo creo que todos los espacios se llenan, y en este país hemos dejado muchos espacios que se han llenado pues con ideologías, con propuestas no productivas, no sanas, que dañan a las personas, dañan el tejido social sobre todo, y por lo tanto a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y es un vacío que hemos dejado de humanismo, que también tiene algunas raíces de carácter formativo. Digamos que el desarrollo en general del quehacer universitario se ha volcado de manera preferente a todas las cuestiones técnico-prácticas, con un soporte científico, evidentemente, y vivimos en un pragmatismo, en un inmediatismo, y podemos sumar otros ismos, definitivamente, una cultura individualista, una cultura poco ocupada o preocupada por el bien común. Cada quien pues se preocupa de lo suyo, y lo suyo muchas veces también son cuestiones de solamente orden material. Entonces hay un materialismo también intrincado en todo esto. Bueno, toda esta cultura que estamos viviendo adolece, está carente o está poco soportada en una visión integral, una visión completa, una visión profunda y realista de la persona y de la sociedad. Sí, hacer comunidad, ¿no? Como llamaba San Agustín, ¿no? Y paradójicamente nos cuesta trabajo hacer comunidad, sentirnos comunidad, querer a nuestra comunidad, sacrificarnos por nuestra comunidad. Bueno, ya eso es como el colmo, ¿no? ¿Quién estaría dispuesto a eso? Parece una tontería. Y vamos bebiendo esta cultura con esas características, y obviamente los problemas sociales se nos van complicando cada vez más. En este sentido, no niego que también hay muchísimas universidades de inspiración cristiana y otras que no lo son, que son universidades incluso públicas, donde también se desarrollan las humanidades, pero digamos no con este trasfondo de una antropología cristiana sólida, realista, que daría luz precisamente para saber convivir y para saber desarrollar todas las actividades humanas, la política, la economía, la empresa, la industria, etcétera, etcétera, de una forma, digamos, que contribuye al bien común, no a bienes particulares, de personas, de familias o de grupos. Sí, porque lamentablemente estamos en esta teoría del super yo que decía Nietzsche, ¿no? Primero yo, luego yo, después yo, y pues el yo, ¿no? Hay algunas corrientes de pensamiento que ya vienen de muy atrás, como esta que nos citas de Nietzsche. Hay otras contemporáneas que también se van desarrollando, pero que te digo, como que nos van deshumanizando. Nos prometen y nos dan a lo mejor algunas cosas, pero no nos ayudan a ser personas de manera integral, de manera íntegra. Y si no estamos nosotros mismos, digamos, cohesionados como personas y con una identidad, una personalidad fuerte, muy difícilmente vamos a poder también imprimir un sello a la personalidad social, al carácter social que tenemos. Entonces, esta Universidad Pontificia de México pues quiere ser un granito, una contribución muy sólida, muy sistemática, muy profesional en el rubro de formar humanistas para la sociedad, y particularmente a los filósofos, a los teólogos y a los pastores, y todos los agentes de pastoral que en la iglesia trabajan, pues que en sus distintos campos de acción puedan realizar su trabajo con mayor profundidad, con mayor asertividad, con mayor incluso apego a lo que podríamos llamar que es la doctrina cristiana, ¿no? Y hablamos de humanistas que se han forjado y formado ahí en la Pontificia. ¿Cómo cuáles? ¿Nos podría recordar algún nombre? Bueno, en la actualidad, en este último periodo que te comentaba del año 82 a la fecha, se han formado en nuestras aulas poco más de 6,000 personas. 6,000 personas que se han titulado en las distintas carreras que se ofrecen. De esas 6,000 personas, un porcentaje amplio corresponde a sacerdotes,
La mayor parte de ellos tienen ya una encomienda, una responsabilidad en algunas de las partes, digamos, conforme está estructurada las diócesis para servir a la sociedad. Entonces son las cabezas o los responsables de los tribunales eclesiásticos, por ejemplo, o son las cabezas y los responsables de las comisiones diocesanas de familia, de cuestiones de doctrina, de cuestiones litúrgicas, de cuestiones de pastoral bíblica. La pastoral en la iglesia es muy amplia, tiene muchos canales, pero en todos ellos requiere gente especializada, gente preparada. Y todos nuestros egresados sabemos que están colocados en las distintas diócesis a estos niveles. Sobre todo siendo profesores, siendo maestros. La mayor parte de ellos enseña o enseñó en seminarios, en institutos de formación, en las mismas parroquias, en los movimientos de apostolado. La Iglesia Católica tiene una gran red de espacios formativos, no escolarizados, podríamos decir a veces también de formación un poco informal, pero la Iglesia, una de sus grandes tareas o misiones es la de formar, y todos nuestros egresados son formadores. Y por último, también contamos, y nos da mucha alegría, hay un poco más de una veintena de obispos en la actualidad, son cabezas de comunidades en distintos lugares, que son exalumnos de la Universidad Pontificia de México. Algunos también maestros de antaño en la universidad, ahora encabezan una diócesis como obispos o arzobispos. Entonces, esto también nos da mucha alegría porque sabemos y estamos ciertos, y esto es una confirmación, de que la doctrina que se enseña en la Universidad Pontificia de México, pues es la doctrina de la Iglesia. Así es, y bueno, evidentemente pues es poco conocida la universidad y todo esto que está haciendo por su comunidad general humanistas, y bueno, todo esto que encabeza a la Iglesia Católica, que meramente algunos piensan piensan que es su lugar ahí, un sacerdote, etcétera, pero pues toda esta gama de posibilidades que dices, ¿no? Las pastorales, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que sería muy poco justo quedarnos con la visión de que solamente los sacerdotes son destinatarios de la formación de la pontificia, pero ciertamente los cursos de filosofía, de teología, de derecho canónico están enfocados a formar a los formadores en todo el país. Y se requiere un perfil, y se requiere también una actividad profesional, digamos, o pastoral, y por eso los sacerdotes son destinatarios de la Universidad Pontificia, pero hay muchísimas religiosas, hay muchísimos religiosos, algunos no son sacerdotes, evidentemente, las hermanas no, también hay religiosos que no son sacerdotes, hay también muchísimos laicos estudiando filosofía, teología, y esto a mí me da muchísimo gusto, porque también la sociedad y la Iglesia requiere de laicos como tú, como yo, como muchos de nuestros gentes que nos ven, pues que tengan preparación filosófica y teológica para poder servir mejor, para poder formar mejor incluso a sus hijos, y si participan en una agrupación o alguna pastoral en la parroquia o en su comunidad, pues también hacerlo de una manera más cualificada. Y nos da mucho gusto que cada vez tenemos más laicos y quisiéramos que vinieran más laicos. Por eso estamos aquí invitándolos. Y para eso estamos, para darle voz a la Universidad Pontificia de México. Vamos a un corte y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Víctor Manuel Chávez Huitrón de la Universidad Pontificia de México. Y ahora cuéntanos, Víctor, hay un día, mencionados al principio del programa, un día de la universidad que es en enero, ¿decías? Sí, sí, todos los días 25 de enero procuramos hacer una celebración modesta pero festiva y sentida por el Día de la Universidad Pontificia. Un 25 de enero se abrió la universidad en 1553 y por eso hemos mantenido esa fecha, o en torno a ese día 25, una celebración de tipo académico, propiamente dicho, y celebrativo, pues conmemorativo de este caminar que está haciendo la universidad en México. En esta ocasión la tuvimos que retrasar un poquito, casi un mes, por situaciones varias, pero va a ser, yo creo que una gran fiesta, un gran día, y queremos pues hacer reconocimiento de la comunidad, de la sociedad, de la existencia de la universidad por un lado, del tipo de servicio que da y de este día festivo también. Y por qué no, invitar si alguno quiere asistir, con mucho gusto, el día 23, jueves 23 de febrero, en torno a las 11 de la mañana, comenzará un acto académico. En este acto académico se tienen tres elementos muy, muy importantes de mucha trascendencia. Primero, va a ser un momento propicio para darle un reconocimiento pues al trabajo académico de algunos sacerdotes, de algunos padres, de algunos maestros, maestras, laicos también, que han aportado o siguen aportando grandes cosas. Es muy importante reconocer el trabajo de las personas, de los maestros. Siempre ser profesor y formar a otros no es una tarea fácil, es una tarea que requiere sacrificio. Particularmente los maestros que viven ahí en la Universidad Pontificia, pues están para eso, de tiempo completo, formando muchas generaciones, asesorando trabajo académico, de tesis, etcétera, o terminando de apuntalar proyectos que tienen muchas veces los exalumnos dentro de sus diócesis. Y se van a dar algunos reconocimientos. Bueno, eso es un momento. Otro momento importante va a ser otorgar el doctorado honoris causa. Pues siempre se busca una persona relevante, con una gran aportación, y en esta ocasión corresponde a un laico. A mí me da mucho gusto esto. También la Universidad Pontificia de México reconoce a los laicos, a las laicas, sus aportaciones. En este caso hablamos de un personaje muy querido por la comunidad académica en México, muy conocido en los medios. Es un historiador, si bien de origen francés. Él tiene ya muchos años aquí en México, vive en México, trabaja en México, digamos que es muy mexicano, pero es de origen francés. Él trabaja en el CIDE, pero tiene una aportación enorme a la cultura mexicana en temas de análisis histórico, y es el señor Jan Meyer, que quizás muchos lo recuerden, y si no, valdría la pena recomendarles sus estudios que hizo sobre la cristiada, sobre este periodo del México moderno, particularmente de 1926 al 29, en el que se dio la persecución religiosa. Él era muy... y toda esta parte de la persecución religiosa, lo que sucedió, cómo se dio, por qué se dio, los muertos que hubo, lo que aconteció no solamente a nivel católico, sino civil. Digamos que es una parte de la historia que conocemos muy poco como mexicanos, desafortunadamente, pues porque se silenció. Y Jan Meyer fue uno de los primeros que comenzó a hacer análisis, estudios, publicó su obra, 4 tomos, La persecución religiosa en México, La cristiada, está editado en Fondo de Cultura Económica. Después Clio sacó un libro grande con fotografías, muy bonito, en donde uno se empapa de lo que fue la persecución, las atrocidades que hubo. Bastaría dar un dato: en la persecución religiosa hubo más muertos que en la Revolución Mexicana. Y en la persecución religiosa pues se involucraron muchas comunidades, muchos laicos y laicas. Fue un problema serio en el país en ese periodo del 26 al 29, que conocemos hoy, y hay muchísimos estudios, y uno de los pioneros y de los más serios estudiosos de este tema fue precisamente Jan Meyer. Por esto y por otras tantas de sus obras más recientes es que la universidad le otorgará el doctorado honoris causa. Ese es un segundo momento. Y un tercer momento importante es que se va a hacer la apertura de un centro
de capacitación para la prevención hacia los menores. ¿Qué significa? Pues ante esta triste y nada saludable realidad de algunas conductas de sacerdotes o de personas en la iglesia que abusan de los niños, se requiere una labor de prevención y también de saber actuar cuando se presenta un caso. Pero esto no se improvisa, hay que preparar a personas. Claro. Y la universidad va a ser un centro a nivel nacional de preparación para la prevención de estos temas. Entonces, hemos hecho un convenio con la Universidad Gregoriana en Roma, porque ahí ya tienen un centro de formación para estos temas. Y también con el pontificio hay una comisión pontificia para la prevención de menores, que encabeza un cardenal de Estados Unidos, el cardenal O'Malley, que estuvo en noviembre pasado en la Universidad Pontificia, lo mismo que un representante de la Universidad Gregoriana, y firmamos un convenio. Ellos capacitaron a un grupo de personas, laicos, laicas, sacerdotes de la Universidad Pontificia para trabajar estos temas, y se va a abrir este centro de capacitación. No es una capacitación que se abra a todo mundo, requiere un perfil muy específico, pero es una buena noticia. Hay muchas personas que piensan, y lo digo por esto, hay muchas personas que piensan que la iglesia solapa o que la iglesia no hace nada entre este tema. Y eso es una gran mentira. Desde que salieron a la luz tantísimos problemas en muchos países, tanto el Papa Benedicto como ahora el Papa Francisco han dado pasos gigantes por poner no solamente una tolerancia cero y un dique a esos problemas, sino también por prevenir. Y estamos en eso, y nos da mucho gusto que la Universidad Pontificia sea el primer centro de formación, de capacitación para la prevención de estos temas. Muy bien, Víctor. Y en este día de la universidad vamos a hacer la apertura oficial. Entonces es un día de fiesta académica, junto con otros elementos, un brindis, la bendición de las nuevas instalaciones que tenemos en la universidad, en fin. El 23 de febrero, a partir de las 11 de la mañana, ahí estaremos, y bueno, es una noticia muy agradable, y bueno, que sea una universidad mexicana pontificia, pues qué mejor. Víctor, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Anunciación TV. No, gracias a ustedes, y para servirles en la universidad. Ojalá que puedan consultar en la página de internet www.universidadpontificia.edu.mx. Perfecto, y bueno, también las redes sociales en Universidad Pontificia de México y @pontificia en Twitter. Muchas gracias, pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima, Víctor. Gracias a ti. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.